Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del Terror. Por si aún no me conoces, me presento, yo soy Luis. Y sí, espero que me hayáis echado muchísimo de menos. Como siempre, y antes de continuar, os recuerdo mis redes sociales para que me sigáis también por allí, me contéis vuestras vivencias. Si queréis que toque algún tema paranormal en concreto, yo estoy abierta a cualquier solicitud. Y si pasas por aquí y aún no estás suscrito, no sé, ¿a qué estás esperando? Dale aquí abajo a suscribirte, no cuesta nada, de verdad, es gratis. Y además, dale a la campanita de todas para que te avise tanto de los shorts, reels, mm, todo lo que son muchas cosas. Pero bueno, sin más dilación, no os hago esperar para el capítulo de hoy. Espero que tengáis todo listo y preparado. Ya sabéis, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comencemos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape the whispers in the dark. Y es que hoy yo creo que mi caracterización es un poco más complicada, pero seguramente que algunos de mis seres del Averno sabrá quién es el personaje del que hablamos hoy. Nos volvemos a ir a Nueva Orleans, aunque nunca nos hemos ido. Lo que sí, el siglo XIX, esta época en la que comienza a llenarse de jazz, maravillosas sedas, pero el motor de esta ciudad sigue siendo la esclavitud. Bajo los balcones de hierro forjado, el perfume a jazmín, se escondía un mundo de sombras y podredumbre moral. La aristocracia dominaba la ciudad con mano de hierro, y entre todas las mansiones había una que destacaba por su fachada opulenta y por el aura siniestra y helada que emanaba incluso a plena luz del día. La mansión de Madame Delphine Lalaurie, el número 1140 de la Royal Street. La casa era un monumento a la hipocresía, por fuera con encanto, pero por dentro por la locura. Pero vamos a conocer a la señorita Delphine. Al principio llamada Delphine McCarthy, nació en 1787 en el seno de la alta aristocracia y la sociedad criolla. Para su familia, ser criollo significaba la cúspide de la jerarquía colonial. Eran los descendientes de los franceses y españoles nacidos en el Nuevo Mundo, dueños de las tierras y por ende del destino de sus esclavos. Este privilegio era su vida y era un privilegio construido sobre el miedo y la represión. Su mente, sin embargo, quedaría marcada por una tragedia que quebró a toda esta clase, la Revolución Haitiana. Esta ocurrió a finales del siglo XVIII. Los esclavos de la cercana colonia francesa de Saint-Dominique se levantaron y no fue un motín, sino una guerra. La revuelta fue brutal, esclavos cansados de la explotación se alzaron en una masacre sin piedad, destruyendo plantaciones y asesinando a sus amos blancos. Fue la primera y la única revolución de esclavos triunfante en el mundo que llevó a la independencia de Haití. Pero los criollos de Nueva Orleans no fue buena noticia, fue un terror social que llegó a sus puertas.
vieron en los refugiados los relatos de sangre, de fuego, de matanza. Y si los esclavos podían ganar, el orden se derrumbaría. Dicen que al presenciar estas historias de venganza en carne viva, Delfín desarrolló un odio absolutamente irracional hacia sus sirvientes. El miedo a ser una víctima más se transformó en la necesidad obsesiva de infligir daño. Pero esta mujer era elegante, ambiciosa y con un linaje intachable. Usó sus 3 matrimonios para cimentar su posición social, aunque cada uno de ellos dejaría una marca en Delfín. Don Ramón de López y Angulo, español, su primera boda con un oficial de alto rango y le dio prestigio y poder político. Tuvieron una hija llamada Mari Delfín, pero la felicidad duró bastante poco, ya que él murió en Cuba. Delfín, que se había ido a vivir a España, se volvió a Nueva Orleans y allí conoció a Jean Blanque, su segundo esposo. Este era banquero y un comerciante muy rico. Le dio solidez económica y 4 hijos más. Su estabilidad financiera le permitió consolidarse como una de las anfitrionas más influyentes de la ciudad. Y ya sabéis que en esta época se movía todo pues por estatus. Bueno, y ahora también. Su último esposo, el más conocido y por el que a ella se la conocería también, el doctor Lalaurie. Era un médico muchísimo más joven que los anteriores e infiel, y a menudo bastante ausente, lo que dejaba a Delfín con la casa entera sola para ella. Y aunque era dueña de la propiedad y del dinero, era una mujer públicamente humillada. Una élite cuya furia y necesidad de control no podía volcar contra un marido que simplemente la ignoraba. Se dice que esta frustración y deseo de dominación absoluta fueron las claves para su sadismo. Pero continuemos. Al no poder controlar a su esposo ni a la élite que la juzgaba, volcó esto contra el único grupo social que la ley permitía someter sin consecuencias ningunas: sus sirvientes. A ojos de esa alta alcurnia de la llamada élite, Madame Lalaurie era el refinamiento en persona. Pero en cambio para sus sirvientes vivían un infierno constante. Pero, ¿creéis que esto no salía a la luz? Vivían en un barrio bastante transitado por personas, y no es que estuviera la casa aislada. Y es que los vecinos comenzaron a notar ruidos, gritos, como que desaparecían algunas de las personas que trabajaban para Lalaurie. Uno de los relatos es que una criada intentó huir de un castigo una noche, pero resultó que se cayó o fue lanzada desde el balcón del 3er piso, dejando una mancha oscura en el pavimento. Los rumores crecían, pero el miedo a la madame y el temor a la sociedad la perturbaban y la hacían absolutamente intocable. Y es que, según testimonios reales que salieron más adelante en el New Orleans Bee en 1834, un periódico de la época, decían que había algo cruel en la disposición de esa mujer. En más de una ocasión se la vio con un látigo en la mano persiguiendo a sirvientes por la Royal Street. Otro relato de los vecinos, pero esta vez para los registros judiciales. Se dice que a un pariente que la visitó una semana antes de lo que yo ahora os voy a contar,
la confrontó sobre los gritos que se oían en el piso de arriba, y Lalaurie, con una sonrisa fría, respondió: algunas personas harían mejor en ocuparse de sus propios asuntos. Un retrato impecable de la arrogancia. Un testigo anónimo escribió en el periódico New Orleans Bee, hemos escuchado lamentos en la noche, pero nadie se atreve a hablar. Su mirada nos hiela la sangre porque sabemos lo que es esa frialdad oscura. Pero Madame Lalaurie se va a enfrentar a un incidente que estaba fuera de su control. Era la madrugada del 10 de abril de 1834, cuando no se escuchaba absolutamente nada, ni a nadie. El fuego comenzó a devorar la mansión, provocado por una cocinera encadenada en un acto desesperado por liberarse. Los vecinos derribaron la puerta del altillo y el horror superó toda la ficción, todo aquello que se hubieran podido imaginar. Tras una puerta cerrada, con cadenas gruesas, entraron y había más de una docena de sirvientes. No estaban simplemente encadenados, su cuerpo mostraba cicatrices, deformaciones grotescas, estaban atados a las paredes con hierros, otros postrados en mesas de tortura improvisadas y otros casi desnutridos en jaulas. El juez Canonge declaró la escena como una profanación corporal jamás vista. Y de aquí comienzo con más testimonios que aparecieron tanto en el juicio como en los periódicos de la época. Dicen que fue una de las escenas más horribles que jamás haya sido atestiguada, incluso en el corazón de África. Se creía que estas pobres criaturas habían estado ocultas en el altillo durante meses. La gente, al ver los cuerpos en el altillo, cayó en un frenesí. Ya no buscaban apagar el fuego, buscaban venganza. El grito era: ¡arriba el altillo! ¡Arriba la bestia! Otro testigo recordó que uno de ellos aún respiraba, murmuraba entre sollozos, agradeciendo a Dios que el fuego, y no la madame, los hubiera liberado de su carne. Y es que poco a poco este horror oscuro disparó la leyenda al descubrir más cuerpos. Se susurraba que Delphine, influenciada por su marido médico y su miedo a la vejez, creía que la única manera de mantenerse bella y fuerte era a través de la vitalidad extraída del sufrimiento. Se rumoreaba que el doctor Louis Lalaurie estaba involucrado en experimentos con la sangre y los órganos de los esclavos en un intento de crear un elixir macabro para su esposa. No era solo sadismo, porque sí, era la búsqueda de una eterna y macabra juventud a expensas de la carne ajena. Algunos historiadores y escritores e incluso investigadores afirman que Delphine no solo torturaba por esta crueldad, sino que además podría haber estado realizando rituales para conservar, como decíamos, esta juventud y poder. Y es que en el registro de objetos encontrados tras el incendio se incluyeron frascos con restos humanos conservados, cuencos con manchas de sangre seca y un espejo tallado con símbolos similares al vudú haitiano. La multitud, evidentemente, llevaba una furia visceral y destruyó la casa, pero Delphine, la dama elegante y refinada, ya no estaba allí. Sin embargo, la multitud cuenta algo muy esencial. El horror no había huido con Lalaurie. Se había quedado tatuado en los ladrillos de la Royal Street. Cuando ésta huyó,
y su casa fue destruida, se dice que logró llegar a París, donde vivió bajo un nombre falso. Pero el misterio de su muerte es un poquito más adelante. Seguimos con los registros y los reportes policiales después de el incendio de su casa, y es que decía que la turba destrozó completamente el mobiliario y todo lo que pudo alcanzar, arrasando con los restos de la propiedad a la calle. Si la señora hubiese sido capturada, el pueblo directamente habría acabado con ella. Se confirmó que logró escapar en un carruaje con destino a Moville, vestida con ropas de viaje, con el rostro de alguien que no sentía ningún tipo de arrepentimiento, sino un frío terror a la justicia popular. En 1851, unos 20 años después, se encontró una tumba con su nombre en el cementerio de Saint Louis. Sin embargo, los registros sugieren que el cuerpo fue trasladado en secreto años después. Es como si la tierra misma no la quisiera allí. Y a mí me surge una pregunta. ¿Realmente dónde está el cuerpo de esta mujer? ¿Es real que falleció? ¿O, como algunos dicen, sigue viva? Tras la huida de la casa, la mansión evidentemente pues quedó en ruinas. Nadie quería vivir allí. Se convirtió como en una cicatriz abierta en el corazón de Nueva Orleans. Y todo ese horror, todo lo vivido allí, todo lo que pasó allí, la convirtió en un vórtice paranormal. Y es que no solo son fantasmas lo que hay allí, sino es el miedo, la sangre adherida a la piedra. Y hay un montón de personas que han vivido en su propia carne lo que ocurre. Más o menos se restauró esta casa a lo largo de los años 1920. Y desde entonces pues tenemos toda una larga lista de personas que han contado sus vivencias. Por ejemplo, hay inquilinos que se atrevieron a vivir allí y aseguraban sentir como un peso aplastante, como una frialdad extrema, y en el tercer piso, el altillo, incluso en las noches más calurosas de Nueva Orleans, que son bastantes, esta frialdad no es que fuera ambiental, es como si de repente bajaran 20 grados en esa zona y te inmovilizas. Otro dueño posterior de la mansión, el banquero de origen cubano Juan Antonio Fernández, le declaró haber escuchado risas crueles y una voz femenina susurrando en francés en el balcón del segundo piso, la misma zona donde la criada había sido lanzada o cayó. Los vecinos afirman escuchar cadenas arrastrándose, los gritos secos después de medianoche y siempre concentrados en el perímetro de esa casa, y dicen que no es como si hubiera fantasmas, es como si fuera el eco de lo vivido allí. Y ahora hablamos de los guías turísticos, pobres guías turísticos de estas casas encantadas que les toca vivir todo este estrés y en las rondas. Dicen que nadie sale de esa casa sin llevarse algo. La sensación de un aliento helado en la nuca, la visión fugaz de una sombra esbelta y elegante junto a las ventanas del altillo. La casa no está embrujada, dicen, está infectada de maldad. Muchos de ellos, aparte de esto, han salido mareados, han fotografiado rostros en ventanas donde no hay nadie, e incluso han sentido manos que los empujaban desde las escaleras sin ningún tipo de explicación. Los restauradores en 1994 decían que los andamios se caían sin razón alguna, solo cuando tocaban la zona del ático. Algunos de ellos decían que esta casa no quería que fuera tocada, que a veces parecía respirar o que esperara el momento preciso.
También nos cuentan que la casa de Lalaurie sigue hoy en pie. Ya sabéis que hay mucho turismo de sobrenatural. Yo, si pudiera, la iría a ver en algún momento de mi vida. Me iré a Nueva Orleans porque, como estáis viendo, parece ser una ciudad que es un foco de bastantes cosas. Porque aún no se ha terminado el mes de octubre y vienen más cosas de Nueva Orleans. Pero bueno, dicen que todos los que van a casa de Madame Lalaurie salen con la sensación de que tras las paredes se esconde algo que te observa y que además disfruta de tu miedo. Y que si te quedas en silencio frente al balcón, puedes oír las cadenas arrastrándose por el suelo. A veces esa voz femenina susurra entre risas. ¿Querrías saber la verdad de lo que hay abajo de tu mente? Así que, mis pequeños seres del Averno, el terror no son solo los fantasmas, sino la maldad humana sin límites. ¿Qué creéis que buscaba realmente Madame Lalaurie? ¿La juventud eterna? ¿O únicamente era el placer por hacer daño? Bueno, mis pequeños seres del Averno, os dejo con vuestras pesadillas. Adiós.